Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy de un fenómeno y son de algunas personas en varios momentos de la historia que se han hecho pasar por Jesús o han dicho que son la reencarnación de Jesús y vamos a analizar por qué ocurre esto. Y lo más grave, ¿no?, que a mí me parece de todo esto es cómo hay gente que se cree estas historias. Una de las más famosas, de las más recientes, es el Jesús siberiano. Muchos son los que han jurado ser la reencarnación de Jesucristo a lo largo de los siglos, y las historias que acompañan a estos individuos suelen ser bastante increíbles. Sin embargo, el caso del Jesús siberiano es uno de los más interesantes que han surgido en los últimos años. Él se llama Sergei Torov-Aká o Vissarion. Y esto significa, Vissarion significaría aquel que da la vida. Este antiguo policía de tráfico de pelo largo es el líder de una secta descrita por muchos como una religión llamada la Iglesia del Último Testamento. A mí me llama la atención también que muchos de ellos tratan de imitar esa apariencia que supuestamente habría tenido Jesús, con barba larga, cabello largo, las túnicas, esa apariencia que toman del clásico retrato de Jesús de Nazaret que popularizó la Iglesia Católica, que bueno, sabemos que es una versión poco más griega, ¿no?, de lo que sería el supuesto aspecto de Jesús. Esa imagen se inventó porque Jesús no sabemos realmente el aspecto exacto que tenía. Entonces, la tradicional imagen que se tiene del Cristo, pues es una invención. Eso es cierto, es una invención de la Iglesia Católica, es una invención de Grecia. Y bueno, los que se dicen ser Jesús tratan de imitar esa imagen. Este señor tiene una secta, como en la mayoría de los casos, los que dicen ser Jesús buscan tener seguidores, buscan tener grupos o también religiones. En este caso, fundó la religión llamada la Iglesia del Último Testamento. Está el Antiguo, el Nuevo Testamento, y ya este sería el último que habría creado Vissarion. ¿Es verdaderamente el Hijo de Dios? Bueno, hay gente que sí se lo cree. Vissarion fundó su iglesia hace unos 30 años tras proclamarse a sí mismo el Hijo de Dios al haber sido testigo de una revelación. Siempre estos eventos tienen puntos en común. Bueno, se autoproclaman o dicen que gracias a algún contacto, alguna visión, alguna revelación, ellos entendieron que vienen a hacer una misión y que son Jesús. Y entonces comienzan a decir que son la reencarnación del Cristo, que Dios los eligió. Y bueno, realmente nadie sabe de dónde sacan esto. Algunas son alucinaciones, invenciones, bueno, algunas no, la mayoría. Y en este caso, él dice ser testigo de una revelación y por lo tanto, de ahí en adelante, se hace llamar el Hijo de Dios. Miren el aspecto, es el clásico aspecto de Jesús. Su supuesto despertar espiritual habría llegado a los 29 años. Según la propia página web de Torov Vissarion, él nació el 14 de enero de 1961. Parecía ser un ciudadano ruso normal hasta que tuvo su despertar espiritual en agosto de 1990 a los 29 años de edad. Esto también pues es muy beneficioso que él haya tenido ese supuesto despertar en los años 90, porque en los 90, en los 80 ocurrieron casos similares de maestros, de gurúes, de líderes que habían sido contactados ya sea por extraterrestres o por revelaciones divinas, personajes que decían ser profetas y comenzaron a hacer grupos, sectas en esos tiempos donde el tema del fin del mundo pues estaba bastante de moda por lo del año 2000. Se acercaba el año 2000 y esto pues comenzaba a generar un fanatismo en las personas que buscaban salvación. Y si aparecían este tipo de maestros, sobre todo este diciendo que era Jesús, pues la gente en su impulso de la creencia le creyó. Para ser salvos, si llegaba el fin del mundo. Entonces fue un ambiente propicio esa época, porque de verdad que varios casos sucedieron de sectas a nivel mundial, muchas de ellas peligrosas. Su primer sermón fue en 1991. Sergei Torov estaba entusiasmado con difundir su mensaje con el mundo. Y solo un año más tarde, en agosto de 1991, Vissarion dio su primer discurso en la ciudad rusa de Minusín. Así él comenzaría su legado, ¿no?, su misión de comenzar a predicar y acumular personas para su nuevo movimiento, la Iglesia del Último Testamento. Bueno, y habría que ver dentro de su mensaje qué era lo novedoso que tenía, porque además de decir que era Jesús de Nazaret o que es Jesús de Nazaret, ¿cuál sería el componente de su mensaje que podría hacerle pensar a las personas que realmente él era Jesús? Su mensaje estaba cargado de sabiduría,
de conocimientos interesantes. ¿Cuál era el contenido de su mensaje? Y yo les diría que no necesariamente su mensaje tendría que estar lleno de sabiduría para que la gente le creyera. Pero bueno, eso es algo que al final vamos a reflexionarlo. Así entonces comenzaría a surgir su iglesia del Último Testamento. Sergei Torop siguió hasta encontrar su comunidad religiosa, que según Wikipedia también es conocida como la Comunidad de la Fe Unificada. Así estableció esa iglesia, ese movimiento que bueno, siempre alcanzó a tomar bastante fuerza, ¿no? Muchas personas se reunieron o le seguían. La Morada del Alba, el templo de esta comunidad religiosa, se encuentra situado en la profundidad de la taiga siberiana, en la depresión de Minusink, al este de la ciudad de Abakan, en Rusia. El lugar está cerca de un pequeño asentamiento llamado Morada del Alba. Aquí sería donde se habría concentrado el culto, la secta de este señor y bueno, el nombre que le coloca, la Morada del Alba, donde está su templo. Es decir, todo tiene connotaciones religiosas, divinas, y estas son las cosas que le gusta a la gente, ¿no? Mientras más parafernalias tenga alrededor un evento, entre más sobrenatural, eso va a atraer el interés de la gente. 4.000 de sus seguidores viven allí en Siberia, en el asentamiento de la Iglesia del Último Testamento, y se someten a principios ecológicos muy estrictos. Bueno, como suele ser en estas sectas donde se les invita a alejarse del mundo, a vivir una vida natural, desconectada. Y esto, aunque se basa en un principio de realidad, porque el ser humano debe buscar esa conexión con la naturaleza y desprenderse mucho más del mundo, esto no lo hacen con fines de un avance espiritual, de un desarrollo de conciencia, sino todo lo contrario, ¿no? Mantenerlos alejados del mundo para que se concentren en la adoración de su líder, para que ellos estén solamente allí siguiéndolo y dándole para vivir, porque este señor no viviría del aire, ni de los milagros, ni nada de este cuento. Aquí la gente le daba su platica, como sucede en todas las sectas, y ahí el tipo tenía una comunidad de 4.000 seguidores que cada uno, si hacía un pequeño aporte, podía vivir de sobra y tranquilamente. Según un artículo de la revista Forbes de 2020, la secta afirma que se trata de la reserva religiosa más grande del mundo, y esto es peligroso porque, bueno, ya sabemos muchos casos de este tipo de sectas cómo han terminado, en locura, en tragedia, en personas secuestradas, en personas estafadas, personas que abandonan sus familias, personas que lo pierden todo. Desafortunadamente eso sigue ocurriendo y uno se pregunta por qué como humanidad seguimos cayendo en esta tontería, porque esto es una tontería. Esto no tiene sentido. Aquí usted no tiene ningún tipo de crecimiento. Yo diría que es como la sensación de sentirse elegido, de sentirse que pertenece a un grupo especial, a un grupo importante. Y si además el líder dice ser Jesús, pues usted se va a sentir más halagado aún. Yo creo que es esa sensación de sentir que hago parte de algo que tiene connotaciones divinas, entonces eso hace sentir bien a los fieles. Pero bueno, la realidad es que están siendo engañados. Y además de los 4.000 que tienen por allá en Siberia, tienen además, o tiene este señor, 10.000 seguidores en todo el mundo. Y esto, pues, según un artículo sobre el Jesús siberiano publicado en el medio Francia 24. Bastante gente, ¿no? Tiene alrededor de 14.000 seguidores, con lo cual, pues, le basta para tener una comunidad sólida y vivir tranquilamente de eso. Dentro de la doctrina, pues, hay mezcla de creencias y religiones. Las creencias religiosas de Sergei Torop son una extraña combinación entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el budismo, el apocalipsis colectivo y la ecología. En eso también radica el éxito de muchas de estas sectas, de combinar distintas doctrinas, distintas creencias para darle una amplia gama a su repertorio de conocimientos. Y además de esto, que así atrae a más personas, es decir, al que le gusta la ecología se puede ver atraída por este tipo de corrientes. El que le gusta la Iglesia Ortodoxa, el tema apocalíptico, el tema de Jesús, se va a ver atraído, es decir, amplía la gama de posibilidades y el número de creyentes. Además, como no puede ser de otra forma, y como en toda secta, solo los que hagan parte de ella se van a salvar. Vissarion ha avisado a sus seguidores de que el fin del mundo está cerca y solo aquellos que lo siguen encontrarán la salvación. Ese es el mismo discurso de todas las sectas que hay en el mundo. Solo quienes estén aquí se van a salvar.
Así que suscríbase a mi canal porque solo los que estén suscritos a este canal van a tener la salvación al final del tiempo. Si usted no se suscribe, usted no avanzará a un nuevo tiempo. Qué increíble pues que haya personas que desafortunadamente crean que eso es así, que el tema de la salvación tiene que ver con que usted haga parte de un grupo o no. La cosa no va por ahí. Lo que se conoce como salvación, entre comillas, es realmente el desarrollo interior que usted haga. El desarrollo que usted haga en su ser, en su mente, en su espíritu, es lo que le permitirá llegar a la dimensión espiritual para estar en un nuevo tiempo. No es más nada, ni religiones, ni grupos, ni sectas, ni que se suscriba a mi canal de YouTube, ni nada. Pero si se suscribe, sí me estaría ayudando, así que se lo agradezco. Bueno, es el discurso, como lo decía, de toda secta. Ellos serían los salvos y los demás son los mundanos que se van a perder. Es por eso lo que decía, ¿no? De que es la sensación de estas personas de sentirse en un grupo elegido, ¿no? De que pertenecen a algo importante. Además, Vissarion entrega el supuesto mensaje de Dios. En 2002, Vissarion explicó al periódico inglés The Guardian, donde decía que él no era Dios y es un error pensar que Jesús es Dios. Pero yo soy la palabra viva de Dios, el Padre. Todo lo que Dios quiere decir lo dice a través de mí. Imagínense usted, este le ganó al Papa, ¿no? El Papa, que es el representante de Dios en la tierra. Este ya dice que Dios se comunica a través de él y traslada todos sus mensajes a la tierra. Qué locura, definitivamente. Y también, como toda secta, hay reglas. Según The Guardian, para los seguidores de la iglesia del Último Testamento, si vives en la comunidad, debes seguir una serie de reglas estrictas como tener una dieta vegana, vestir de manera sencilla y abstenerse de beber alcohol, fumar, decir palabrotas y utilizar dinero. Bien, estas son las prácticas de vida que muchas sectas tienen. Es algo común. Las vestimentas, el tipo de relaciones de pareja, las creencias, todo va variando, pero suelen ser muy estrictos. Y en la medida que usted viva dentro de eso, usted va a estar pues más afianzado dentro de esa secta y se va a salvar más rápido. Así que bueno, esto no es extraño. Esto pasa muy a menudo en el mundo, desafortunadamente. Ahora, pero más allá de que todo parecía ser color de rosa dentro de esta comunidad, hay algo importante que mencionar y es el arresto del Jesús siberiano. Así es, nuestro Señor Jesucristo se metió en problemas y lo arrestaron. Qué cosa, ¿no? Bueno, incluso alguien podría decir, se parece a lo que vivió Jesús porque Jesús fue arrestado por el Sanedrín y fue crucificado, fue juzgado injustamente. Así que hasta en eso los señores que integran la secta pueden justificar esto que le pasó, ¿no? Ahí ponen la imagen del Jesús y dicen los soldados son el Sanedrín llevándolo a Pilatos. Qué locura. Bueno, esto sucedió en septiembre del 2020. El periódico The Guardian informaba de que las fuerzas especiales rusas habían entrado en el remoto asentamiento de la secta en Siberia en helicóptero para arrestar a Sergei Torov y a sus dos aliados principales acusados de ser una organización religiosa ilegal y de haber causado graves daños a dos o más personas. Esos dos aliados de él, que serían los dos testigos, porque hasta eso se inventan, ¿no? Así que este fue el arresto y esto sucedió porque estaban acusados de, de fraude, ¿no? De engañar a la gente, como suele suceder en este tipo de organizaciones. Fue acusado de manipular y abusar de sus seguidores. Ojo con esto. Además, los investigadores del Servicio Federal de Seguridad ruso acusaron a Vissarion de manipular a sus seguidores a cambio de obtener recompensas económicas. Pues normal. Esto pasa siempre. Ellos viven de eso, ¿no? Recogen dinerillo de las personas que lo siguen y hacen preparaciones, donaciones, cosas y van acumulando riqueza. Y mientras ellos están con un estatus económico importante, los seguidores se esfuerzan por dar ese dinero para que su líder viva tranquilamente. Ese es el engaño, ¿no? De esta gente perversa. Además de esto, se le acusó de abusar psicológicamente de sus fieles hasta el punto de poner en peligro su salud. También ocurre, estos líderes en muchos casos son violentos, no solamente en lo físico, sino en lo mental. Sus ataques mentales, sus ataques mediante el miedo de que si te sales de la secta te vas a ir para el infierno, de que ya no vas a ser uno de los elegidos, que Dios te va a castigar, que si te sales de este grupo estás rechazando a Jesús de Nazaret porque él dice ser Jesús. Entonces esto genera un tormento mental para las personas que están ahí. Son manipuladas a través de este tipo de estrategias. Y bueno, como dice ahí, se puede poner hasta en peligro la salud de la gente. Así que está bueno que lo hayan arrestado y eso tienen que hacer con la cantidad de líderes sectarios que hay en el mundo para que aprendan la lección de que no se debe jugar con la espiritualidad humana.
de que son unos perversos que se aprovechan económicamente, en algunos casos también de abusos, ¿no? A nivel de la sexualidad con los seguidores, tanto hombres como mujeres. Y bueno, escándalos que en algunos casos destruyen familias y personas que llegan hasta quitarse la vida porque no aguantan la presión y el desespero de estar en ese grupo o de haber salido y no aguantan los señalamientos, el juzgamiento. Bueno, esto es una locura. Y por supuesto, pues esta secta no se escapó de estos escándalos. De esa forma, desde el 2020 ya lleva casi 3 años en prisión, ya va más bien para 4. No hay mucha información sobre los cargos de los que Sergei Torov fue declarado culpable, pero casi 3 años después de su arresto sabemos que sigue entre rejas. Bueno, y si eres Jesús, ¿por qué no te sales de prisión? ¿No? ¿Por qué no te transfiguras en luz, rompes las barreras o sales levitando, qué sé yo, y llegas nuevamente allá a la comunidad? Y créeme que si haces eso, la comunidad te va a creer. Hasta de pronto yo me sumo a tus seguidores porque habrás hecho algo increíble. Pero no, este es un hombre normal, un sinvergüenza, un estafador que se aprovechó, ¿no?, de la inocencia de sus seguidores para enriquecerse. ¿Y qué pasó después del arresto? Lo que yo decía ahorita, ¿no? Lo que pasa en toda secta cuando su líder se equivoca. Y es que se comenzó a interpretar la llegada del día del juicio final. En el artículo de 2021 de New York Times, dejaron entrever que el arresto de Vissarion solo había conseguido reforzar las creencias de los seguidores de la secta. La periodista Valerie Hopkins escribió en el periódico: para muchos de sus creyentes, el arresto de su líder, junto al proceso de la pandemia en el 2020, sería una señal que el día del fin, el juicio final, se acercaría. Eso lo menciono ahorita. Cuando suceden estas cosas dentro de estos grupos, es tanto el fanatismo de la gente que buscan sustentar incluso proféticamente ese hecho. Aunque se haya equivocado su líder, lo sustentan para reafirmar su creencia en esa agrupación. Entonces, esto ya lo ven como un proceso de el día del juicio, de que su líder fue arrestado injustamente, y ahí seguirán esperándolo hasta que pueda salir. Bueno, todo un fanatismo en torno a este falso Jesús, porque obviamente esto no es ninguna reencarnación de Jesús ni nada de ese cuento, ¿no? El que se crea esto, pues le falta bastante información. Y por último se dice que este señor sigue contactando a sus seguidores desde la cárcel, sigue operando desde la cárcel. Eso mantiene, ¿no?, el fanatismo de la secta. Se dice que se contacta con sus seguidores por la noche, una especie de comunicación, qué sé yo, no sé, a través del astral será, porque incluso dicen que se comunica a través de los pensamientos, no tiene los medios para comunicarse por videollamada ni nada de esto, entonces se comunican a través de un ritual llamado Sliyanilla, que significa integrarse o mezclarse. Se encargan de dirigir sus pensamientos hacia él durante 15 minutos y el profeta les contesta a través de sus pensamientos. Hasta esos límites llega el fanatismo humano. Increíble. La gente no se da cuenta que es un estafador. La gente no se da cuenta que esto es mentira. Es que esto no se puede creer. Yo esto pues me resulta complicado poder comprender estas situaciones, pero suceden y bastante, que es lo peor de todo. Y bueno, finalmente los seguidores seguirán esperando su regreso. Pero este señor no ha sido el único, ni el primero, ni tampoco será el último en haber dicho que es Jesús de Nazaret. Porque tenemos otros casos, esto lo voy a mencionar rápidamente. Ya hablamos aquí el de Vissarion, que es Sergei Antaloyevich Torov. Pero también está el caso de Mitsuo Matayoshi. Él nació en Okinawa, Japón, el 5 de febrero del año 1944. Tras años de una intensa formación cristiana, se convenció de que él mismo era Cristo y Dios. Esto es en Japón. Así que cada uno de estos nombres anótenlo y vayan investigando para que vean que esta locura se ha esparcido por todo el mundo. Está Wayne Bent. Él nació el 18 de mayo del año 1941, en Nuevo México, Estados Unidos. En junio del 2000, que curiosamente se enlaza con el tema del año 2000 y el fin del mundo, muy parecido a lo de el Jesús siberiano que acabamos de hablar, aprovecharon esa época para generar ese sensacionalismo. Cuando ya tenía 59 años, tuvo una experiencia religiosa en su dormitorio en la que Dios se presentó ante él y le dijo que él era el Mesías. Y bueno, al parecer terminó preso, al igual que el Jesús siberiano. ¡Qué locura esta gente!
Está Alan John Miller. Nació en Australia en 1964 y de joven fue testigo de Jehová hasta que entendió que él era la reencarnación de Jesús. Bueno, si anduvo en los testigos de Jehová, entiendo que se haya vuelto loco, ¿no? Y luego andaba diciendo que era el mismísimo Jesús. Está también Jehová Wanyonyi. Nació en Kenia en 1924, asegura que el monte Elgón, cerca del que él vive, es en realidad el sagrado monte de Sión, monte Elgón, monte Sión. Hasta se parecen, ¿no? A diferencia de los otros, afirma ser Dios él mismo y que Jesús es su hijo. No, este va más allá. Este no dice que es Jesús, este dice que es Dios encarnado en la tierra directamente. También dice que tiene el don para curar enfermedades degenerativas, entre otras enfermedades incurables. Bueno, señor, si usted tiene esta capacidad, ¿por qué no recorre el mundo curando a la gente que tiene estas enfermedades? Vaya y sálvelo, vaya ya a la OMS, a los hospitales y comience a andar por ellos y a curar a todo el mundo. Hágalo porque, bueno, cualquiera puede decir eso. Yo también puedo decir aquí que puedo hacerlo, pero no he curado a nadie. Entonces, este es uno más de los tantos fraudes. Brian David Mitchell. Él nació el 18 de octubre de 1953 en Utah, Estados Unidos. Sus padres dicen que está loco, hombre, con esta cara pues parece que sí, ¿no? Y que de niño fue internado en un hospital psiquiátrico, pero él asegura haber escuchado la voz de Dios decirle a los 7 años que era Cristo. Qué peligro la gente que dice que Dios le habló. Y si supieran, no solamente estos locazos, sino la gente en general, que Dios no te habla, Dios no te va a hablar. No hay una voz que Dios desde el cielo te diga, hola hijo mío, tengo una misión para ti. Eso no sucede. Los que hablan en ese tipo de voces son entes dimensionales del astral, de energías oscuras, de entidades que quieren manipularte. El creador, la fuente universal, solo se comunica con sus creaciones a través de la chispa del alma. Ahí está su ley. Allí es donde está condensada la esencia del creador en todas las criaturas y en el hombre. Solo a través de ese diálogo interior que solo se logra cuando el ser humano tiene una purificación a nivel mental, físico y espiritual, que de esa forma es que usted puede escuchar esa voz de su conciencia, pero que no es una voz que le va a decir que usted es Jesús o que le va a decir que usted tiene una misión especial, es una voz que lo va a guiar por el camino correcto hacia el ascenso. Entonces ese cuento de que Dios me habló, eso es pura mentira. Yo aquí hice un video hace rato sobre el tema de que si Dios nos habla, Dios no le va a hablar. Bájese de ese cuento, bájese de esa nube, que usted ahí lo que se está volviendo es loco. Nadie le está hablando. Nadie le está hablando ni le va a hablar de ningún reino celeste ni nada de este cuento. Y bueno, estos serían de los 10 casos más sonados en la historia sobre supuestos Jesuses o reencarnaciones de Jesús. También está este otro. Este ya es en Brasil. Este también ha sido muy sonado. Este hombre dice ser la reencarnación de Jesucristo. Este que vemos acá, miren toda la parafernalia, allí sentado con la cruz, los seguidores, qué locura definitivamente. Esto fue en 1979, mientras Álvaro Teis ayunaba, empezó a creer que él era Jesucristo reencarnado. Como que el ayuno le sentó mal y miren a dónde terminó. Recibió un mensaje divino en forma de voz en su cabeza, ahí está. Los entes hablándote y haciéndote creer tonterías. Y en los días siguientes decidió dejar de un lado su antiguo nombre y referirse a sí mismo como INRI, Cristo, un tributo a la inscripción Iesus Nazarenus Rex Indearum, que el prefecto romano Poncio Pilatos escribió sobre la cruz de Jesús cuando éste fue crucificado. Esta es otra de las locuras, en este caso, en Brasil. Miren esto, ¿no? Yo un señor de estos y yo no le como cuento, pero en absoluto. A mí esto me da risa, ¿no? Pero bueno, yo entiendo por qué la gente se fanatiza con estas cosas. Y es lo que he hablado varias veces aquí, ¿no? El impulso espiritual de la creencia en el que estamos como humanidad es el que nos lleva a estas locuras. El impulso de la creencia, que es un impulso natural, cuando es estimulado por este tipo de fenomenismos, de cosas sobrenaturales, de cosas supuestamente divinas, pues mueve emociones, ¿no? Mueve sensaciones. Y la gente que pues está empotrada en ese impulso o que no tiene muchos conocimientos para poder discernir este tipo de cosas, pues termina cayendo, ¿no? Además que estos líderes son muy astutos, engañan con el miedo, con la palabrería barata, con la oratoria, con supuestos milagros, con supuestos conocimientos especiales y son especialistas en liderar y en guiar ovejas hacia el matadero.
Eso es lo que hacen, ¿no? Y por eso han existido tantas sectas y por eso hay tanta gente que cree en esto. Es que nosotros como seres humanos somos fácilmente manipulables. Y lo digo en serio, todos somos fácilmente manipulables. A nosotros nos pueden envolver con una sarta de palabrerías y de engaños y terminamos confiando en la gente o en algunos casos creyendo en las locuras de este tipo de engañadores. Miren, les pongo un ejemplo, ¿no? Aquí ya que estamos en este canal, si yo tuviese un mal corazón y una intención perversa con mis seguidores, seguramente yo me pusiera a hacer estas cosas. Yo podría crear un grupo, una iglesia, una secta en torno a mi figura. Pero son capacidades que yo nunca las utilizaría para dañar, porque no me interesa. A mí no me interesa que me sigan, a mí no me interesa crear grupos como si yo fuese un gurú o un líder espiritual. Esa no es mi intención. Yo solo soy un investigador que comparto informaciones, que interactúo con ustedes y entre todos aprendemos. Por eso yo el tema del canal lo tengo desligado completamente de mis redes sociales personales, porque no me gusta que de la gente que me ve en YouTube vayan a mis redes personales a preguntarme cosas o a insultarme o ponerme comentarios o cualquier cosa, porque no es mi intención que ustedes en su día a día estén pensando en que yo les puedo resolver las dudas o en que pueden estar conversando conmigo porque yo soy el líder espiritual. No. Esto es un espacio, unos momentos que aquí entre todos aprendemos, les comparto informaciones y una vez se acaba el video, listo, cada uno con su vida y lo que aprendió, si quiere lo puede aplicar, lo puede seguir investigando y listo. Este es como un espacio de reflexión, de aprendizaje, de compartir conocimientos para que entre todos pues aprendamos algo nuevo. Pero no es más, esto no es más y no se va a convertir en nada más. Porque a mí estas locuras y estas cosas obviamente no me gustan para nada. Así que ese impulso de la creencia en el que como humanidad estamos es fácilmente manipulable y hay que estar muy atentos, ¿no? La forma en que uno puede defenderse de esto es con conocimientos. En la medida que el hombre adquiera el conocimiento, una información bien sustentada, cada vez va a ser menos presa de estos engañadores. Lo que pasa es que hay gente que no quiere aprender, hay gente que se resiste a recibir el conocimiento y quedan ahí atados al impulso de la creencia y no logran avanzar. Pero bueno, ya eso es proceso de esa persona, ese es su albedrío y hay que dejarlo que aprenda por otros medios. Entonces es importante conocer, aprender, no quedarnos estancados en una información, porque en la medida que nosotros tengamos más aprendizaje, ahí quien se beneficia es nuestro propio espíritu. Y esto es algo que proféticamente Jesús había advertido, ¿no? El tema de los falsos cristos, los falsos profetas, cuando en Mateo 24 él decía, ¿no?, que vendrán falsos cristos y falsos profetas en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y cuando le digan yo soy el Cristo, él dijo no vayáis. El mismo Jesús en sus profecías lo advirtió y dejó claro que si alguien decía que era él, no vayamos. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos y terminamos siendo engañados. Esto es para no creer. Así que ahí está la advertencia profética también de Jesús hace miles de años, de que cuidémonos de esto, porque Jesús, vuelvo y lo repito, como he dicho ya en otros videos, no va a regresar así como estos hombres que dicen ser Jesús y bueno, y todo este cuento. No sucederá de esa forma, entendámoslo de una vez. Y así también se aparecerá el líder al final del tiempo, el líder mundial, diciendo que es el Cristo, pero ese va a tener una diferencia, que ese sí se va a parecer bastante en lo que va a hablar, en lo que va a hacer, bueno, en todo lo que lo va a rodear, sí parecerá bastante como si fuese un Mesías. Entonces ese sí va a ser peligroso. Pero estos son unos charlatanes. A mí pues me cuesta entender cómo la gente se cree esto, pero bueno, cada uno en su albedrío y es importante no caer en estos engaños, defendernos, buscar, investigar y en la medida que nosotros aprendamos, conozcamos, indaguemos, vamos a estar más protegidos de este tipo de locuras. Bien, me pareció importante esta reflexión porque es algo que sucede en el mundo, a miles y miles de personas a nivel mundial les sucede esto, han sido engañados y estos son temas que son muy buenos de reflexionar porque nosotros mismos podríamos caer en este tipo de engaños. Aunque usted diga, no, es que ya yo sé, ya yo conozco estas cosas y no me van a engañar. Cuidado porque estos señores, muchos son astutos y saben cómo jugar a nivel mental, a nivel emocional para que mucha gente termine creyéndoles. Así que hay que estar muy atentos y muy alertas porque situaciones como estas de falsos guías espirituales van a seguir sucediendo y sobre todo en estos tiempos donde a través de las redes sociales la información nos llega por todos lados.
O sea que ya tendrían estos señores más poder de alcance, de llegar a más personas en el mundo. Por lo tanto, esto nos podría terminar llegando de algún lado. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Estaré leyéndolos en los comentarios a ver qué opinan de todo esto y si quizás en algún momento hayan pertenecido a alguna de estas sectas. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.